el día de hoy nos encontramos con dos grandes maestros que nos hablarán sobre los bosques tropicales. Estamos con Camila Pisano, docente de Lake Forest College en Chicago. Ella estará haciendo una conexión a través de virtualmente, porque en este momento se encuentra en Estados Unidos, y con William Vargas, a quien tenemos aquí en cabina, experto en bosques secotropicales. Me gustaría entonces darle la bienvenida a la profesora Camila. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y bueno, buenas tardes para todos en cabina y a la audiencia que nos escucha hasta ahora. Muchas gracias, profesora. William, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí esperando a ver cómo nos va con este ratico divertido hablando de biodiversidad, de bosque seco y bueno, chévere. Bueno, yo creo que para ir preparándonos y adentrándonos exactamente en lo que respecta a todo el espectro de los bosques ecotropicales, porque son espacios que tal vez no son muy mencionados, ¿no? Tal vez no son muy visibilizados, y cuando nos encontramos con este tipo de campos, estos tipos de escenarios, pues de pronto no los sabemos identificar muy bien, o de pronto no están muy bien vistos, y por eso estamos aquí, para entender un poco su importancia, qué es lo que eh, por qué es bueno pensarnos en todos estos escenarios, en todos los espacios ecosistémicos de nuestra región, de nuestro país, y en especial de los bosques ecotropicales. Entonces me gustaría preguntarle, iniciamos con la profesora Camila, de pronto, como, ¿cómo definiría no, para usted, qué es o qué significa los bosques ecotropicales? Bueno, los bosques secos son ecosistemas que están, pues digamos, en las tierras bajas. Eso quiere decir, pues, que, digamos, están a altas temperaturas, como por ejemplo en Cali. Y son bosques que, como su nombre lo dicen, reciben menos precipitación que los bosques más húmedos tropicales, como por ejemplo los que se encuentran en la Amazonía o en el Chocó o en todo el Pacífico colombiano. Y son bosques que, como bien lo dices, pues han llamado menos la atención, creo, del público porque son bosques que, bueno, no son tan altos, no tienen tanta biodiversidad como los, digamos, bosques más húmedos, que es cuando uno le dicen selva, uno siempre tiene como la imagen del bosque húmedo, pero el bosque seco, pues, digamos, a pesar de que tiene un poco menos riqueza que los bosques húmedos, son bosques que tienen pues muchas cosas interesantes que seguro vamos a hablar más adelante, pero digamos que en términos biológicos, la diferencia es que estos bosques tienen una temporalidad de lluvias diferente, lo que quiere decir que tienen una estación seca, de ahí el nombre, es decir, una estación de sequía, como la que está pasando ahora, pues en los valles interandinos, mientras que en los bosques más húmedos, pues llueve más durante el año. Entonces, digamos que esa es una diferencia importante y por esa diferencia climática, lo que estaba diciendo ahora, tienen un poco menos diversidad que los bosques más húmedos, pero son igualmente interesantes y seguramente más adelante pues hablaremos de por qué son importantes. Bueno, me gustaría entonces que habláramos la formación de estos bosques ecotropicales, específicamente cómo se construyen, cómo se desarrollan, cómo vienen. Si de pronto William nos podría responder esta parte. Vale. Bueno, digamos que como decía Camila, los bosques secos aparentemente, digamos, al ojo de la mayoría de la gente, suelen ser menos interesantes que cualquiera de los otros ecosistemas, porque, digamos, esa misma temporalidad seca que tienen, esa temporada seca tan fuerte, tan drástica, hace que pues parezcan, como comúnmente la gente lo llama, un rastrojero, un espinero. Rastrojero. Entonces eso hace que ante la mayoría de la gente sean poco interesantes. Digamos que los bosques secos, una vez pasa este periodo seco de mucho verano, en donde no llueve, vienen las primeras lluvias y rápidamente se recuperan y florecen y se regenera, digamos, toda la dinámica. Eso, digamos, que mucha gente no lo entiende. Y el hecho de que no lo entienda, pues también, digamos, que dificulta en parte la conservación, dificulta en parte, digamos, el trabajo que se hace por su restauración, digamos, por su mantenimiento. Los bosques secos, digamos que no solamente existen en Colombia, existen en muchas regiones del planeta. Tienen, digamos, unas dinámicas especiales, como decía Camila,
y están ligadas especialmente a los temas del agua. Están sujetos a unos tiempos de mucha falta de agua, y eso ha hecho que las especies que viven en ellos pues hayan evolucionado específicamente para esas condiciones, que se hayan adaptado a estas condiciones, no solamente cuando hablamos de la flora, sino también de la fauna, como todas estas especies, digamos, a lo largo de millones de años han tenido que modificar su comportamiento, modificar sus estrategias de reproducción, sus estrategias de dispersión de las semillas para lograr mantenerse en ellos y lograr, digamos, que no se extingan. Todo esto, digamos, que tiene que ver con toda esa, digamos, riqueza que tenemos nosotros, topográfica, climática, el hecho de que existan dos grandes valles interandinos, la región del Caribe y otros enclaves, digamos, que se distribuyen a lo largo y ancho de todo el país y que han generado, digamos, unas condiciones particulares en las cuales esta flora se ha asentado o por lo menos ha logrado mantenerse a lo largo de millones de años. Ahora vamos a continuar ahondando un poco en la diversidad de flora, fauna que poseen estos espacios, y me gustaría detenerme un momento en algo que los dos comentaron sobre la percepción que se puede tener con los bosques ecotropicales, como por ejemplo, no son vistos como, lo mencionaste ahorita, como rastrojos, dijiste, sí, más o menos son vistos así, y no se entiende su importancia. De pronto me podrían ir ayudando a entender, o nos podrían ir ayudando a entender, a diferencia de los demás ecosistemas que tenemos y que poseemos aquí en nuestro país y en el mundo entero, ¿por qué son importantes, profesora Camila, los bosques secotropicales? Pues bueno, empiezo por decir que todos los ecosistemas son importantes por diferentes razones, pero los bosques secos, digamos que la particularidad de estos bosques es, como dijo William, y estábamos hablando ahora, pues como están en zonas secas que tienen esta estacionalidad de lluvia tan marcada, son bosques que son extremadamente importantes en el ciclo hídrico. ¿Eso qué quiere decir? Que son bosques que ayudan a mantener el agua en los ecosistemas secos. Ustedes han visto, la audiencia seguramente ha notado que en el Valle del Cauca, y esto pasa en otras partes del país y del mundo, donde los bosques han sido deforestados, los niveles de los ríos no se mantienen. Por ejemplo, ahorita que estamos en época seca, de sequía, de mucho calor, el río Cali, sí, los 7 ríos de Cali se ven que el nivel del agua está muy bajito, e incluso pues hay, digamos, quebradas y eso que pierden casi completamente el agua. Mientras que en la época de lluvia, cuando caen estas tormentas que suelen caer en el Valle del Cauca, los ríos tienden a desbordarse. Entonces, digamos, una importancia grande de los bosques secos es que mantienen, ¿cierto? Digamos, regulan esos cuerpos de agua para que no se sequen completamente o tampoco se desborden. Eso es uno como de las cosas más importantes. Pero bueno, además de eso, obviamente contribuyen pues con todo lo que es la producción de oxígeno, la captura de carbono, a pesar de que ellos tienen un poco menos de biomasa, es decir, los árboles son menos grandes y por unidad de área, si comparamos el bosque húmedo con el bosque seco, probablemente el bosque húmedo tiene unos árboles más grandes, el bosque seco tiene también una biomasa importante, además tiene bastante carbono por debajo del suelo en las raíces de los árboles y tiene una particularidad que es que en los bosques secos hay árboles, muchos árboles tienen una madera muy fina. ¿Eso qué quiere decir? Que son maderas densas, es decir, que en un árbol de bosque seco que tiene maderas densas está acumulando más carbono por unidad de, digamos, por unidad de madera comparado a, digamos, bosques que son más húmedos, que de pronto hay como una mayor variación en cuanto a maderas. Obviamente en bosques húmedos también hay maderas muy finas, pero en bosques secos tiende a haber un porcentaje más alto de maderas densas porque esas maderas densas son una de las estrategias que tienen las plantas para sobrevivir a la sequía. Entonces también tiene una importancia altísima en cuanto a captura de carbono y regulación del clima. Y por último, como lo mencionaba William, tienen una biodiversidad única, ¿verdad? Porque tienen plantas, hongos, microorganismos, animales que han evolucionado para poder sobrevivir a esas condiciones extremas de sequía. Entonces, por ejemplo, hablando de plantas,
El bosque seco tiene alrededor de 2.600 especies de plantas, de las cuales 50 son endémicas, es decir, 50 se encuentran únicamente en esos ecosistemas de bosque seco. Entonces, pues esos bosques tienen una biodiversidad asociada que es única. Esto es hablando de plantas, pero también si vemos en animales, digamos mamíferos, aves, insectos, hay muchos de estos animales que se encuentran únicamente en estos ecosistemas. Entonces tienen una importancia altísima de conservación. Bueno, aquí podemos entender un poco entonces sobre las importancias de los bosques ecotropicales. Como lo mencionó la profesora Camila, todos los ecosistemas son importantes, pero en específico los bosques ecotropicales pues ayudan por un lado a la captura de carbono, la regulación del clima, su ecosistema de fauna y flora, retención de agua. Entonces aquí vamos entendiendo un poco sobre todas las dinámicas que podemos encontrar y podemos ver y podemos de los bosques ecotropicales. Voces biodiversas.